México es un país bastante recurrente en los videos del canal, pero los videos que le hemos dedicado al territorio mexicano son bastantes, pues el material extraño o curioso abunda en el país y siempre habrá cosas extrañas que contar sobre México. Ahora, tomaremos una vez más a México como protagonista en un video más, esta vez enfocándonos en sus leyendas y o misterios que existen en el territorio. Permítenos presentarte el iceberg de las leyendas mexicanas, una serie de videos en el cual nos daremos a la tarea de por fin cumplir el nombre del canal, dándole contexto al iceberg entero. Sean bienvenidos a la primera parte de este iceberg, donde hablaremos del nivel 1 y 2. Nivel 1. Tiendas Ixte son centros de adoración satánica. Las tiendas Ixte fueron algo bastante emblemático en la cultura mexicana, con sus carritos llenos e interminables filas de familias que cada quincena iban a sus sucursales para surtir la despensa de la casa. Hubo un momento en el cual las tiendas Ixte llegaron a competir codo a codo con las mayores cadenas departamentales que ocupaban el mercado en ese entonces. Para dar un contexto más claro, las tiendas Super Ixte eran una prestación social de los trabajadores del Estado, y su existencia proveía el acceso a productos de calidad, con precios bastante accesibles. La primera sucursal se abrió en 1953 y con el tiempo llegaron al número de 336 tiendas y farmacias en las 32 entidades federativas. En un principio, estas tiendas eran exclusivas para trabajadores del Estado, pero con el terremoto ocurrido en México en 1985, se abrieron para todos los mexicanos, con el fin de aliviar la economía de las familias damnificadas por el siniestro. Sin duda, estas tiendas fueron un gran recuerdo para muchas personas, pero los recuerdos de estar formado con tu familia por la despensa es algo inolvidable. Sin embargo, a día de hoy, el panorama de estas tiendas es por lo menos deprimente. Con instalaciones bastante descuidadas y con productos bastante viejos o caducados, haciendo parecer a las tiendas Super Ixte más como una especie de almacén abandonado que un supermercado. El interés por estos lugares ha decaído bastante, significando una pérdida de dinero grave para el gobierno, pues un día de operación de una de estas tiendas significa un coste de 2 millones de pesos, dinero que no se recupera. En 2013, como respuesta a esto, el gobierno del entonces presidente Peña Nieto mandó cerrar 334 sucursales, dejando solo abierta 2, pero en 2015 este plan se detuvo por el fallecimiento de Lerdo de Tejada, que era el encargado de este proyecto. Para ese entonces se había cerrado 266 tiendas, quedando 70 abiertas que a día de hoy siguen operando. Muchas teorías sobre las tiendas Super Ixte se han formulado en la historia. La más famosa, y vamos, la que suena más realista, es que las tiendas siguen en funcionamiento, pues sirven para lavar y fugar dinero del gobierno, pues no hay razón lógica para mantenerlas con vida, significando tanta pérdida y peor aún, a día de hoy se les sigue inyectando capital para su funcionamiento. Pero la teoría que nos trae a este puesto relata que las tiendas Super Ixte son centros de adoración satánica. Vaya, me gustaría hablarles sobre esto, pero la verdad es una teoría con información bastante escueta o inexistente, y una teoría hasta cierto punto bastante ridícula. Lo único que logré encontrar es en un foro, un tanto viejo del año 2014. Hay que aclarar que para este año las tiendas Ixte ya estaban yendo en una decadencia total, por lo cual ya era común no encontrar gente en las unidades del país. El punto es que este usuario cuenta que fue a surtir su despensa y la tienda estaba completamente vacía, a excepción de los cajeros. Entonces, cuando este quiere ir a pagar sus productos, encuentra a los trabajadores haciendo una especie de ritual con unas velas, por lo cual este deduce que era una especie de acto satánico. El usuario nos relata más. La poca gente que llegó a leer esto teorizó que como las tiendas Super Ixte están vacías el mayor tiempo, los trabajadores la usan como sede para rituales. El concierto del Tri en el Reclusorio Norte fue un montaje de Televisa. El Tri es una de las bandas más emblemáticas de todo México, con su vocalista Alex Lora, que de seguro muchos reconocen. Siendo fundado el 1 de octubre de 1963 por Alex Lora, el Tri es conocido por innumerables polémicas, pero la reputación de estos los precede. Uno de los mayores actos por los cuales es conocida la banda es por sus conciertos que han dado en cárceles del país, con el fin de hacer que los reclusos puedan distraerse aunque sea por unas horas. Han ofrecido una gran variedad de conciertos a lo largo de su carrera,
como fue en el Reclusorio Oriente, en el Cebarezo, en Santa Marta, Acatitla, donde inclusive sacaron un álbum con las canciones interpretadas ahí. Y uno de los relativamente más recientes conciertos que la banda ofreció fue en el Reclusorio Norte. El punto central de esta teoría es que todos estos conciertos, realizados con supuestas buenas intenciones, no son más que un montaje realizado por Televisa, que aunque sí, todos los conciertos sí han sido reales, fueron patrocinados y planeados por Televisa para limpiar su imagen pública, disfrazándolo con el concierto. La Liga de Occidente sería la verdadera Liga MX. La Liga Amateur de Jalisco, también conocida como Liga Occidental, fue una liga de fútbol organizada por el máximo organismo rector de fútbol en el estado de Jalisco entre los años 1908 y 1943, antes de la llamada profesionalización del fútbol mexicano. Esta liga fue formada por equipos que se encontraban ubicados principalmente en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, también contó con la participación de plantillas pertenecientes a otras localidades, como El Salto, La Experiencia, Atemajac, entre otras más. En cuanto a la Liga MX, la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association fue la primera liga de fútbol nacional en México, que se fundó en 1902 con 5 equipos pioneros. La teoría nuevamente es bastante escueta en cuanto a información, solo es una simple creencia de que la Liga Occidente en un principio estaba siendo pensada en convertirse en la Liga MX, pero diversos sucesos sucedieron que frenaron estos planes y la Liga de Occidente desapareció en 1943. Chicoche no murió y vive escondido en Villahermosa. Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chicoche, nació un 7 de diciembre de 1945 en Villahermosa. Fue un músico, compositor y cantante mexicano que fue bastante reconocido en su momento. En 1966 ingresó a Los Temerarios de Chicoche, un grupo que tocaba música instrumental, rock and roll y balada. En 1967 intentó probar suerte con la cumbia, por lo que se unió a la agrupación Los Bárbaros. Tiempo después, en 1968, fundó el grupo La Crisis. La Crisis se convirtió en un fenómeno musical de la época, con éxitos que ocuparon los primeros lugares de popularidad y contaron con más de 40 discos en toda su carrera. Lamentablemente, el 29 de marzo de 1989, Chicoche falleció a causa de un derrame cerebral, mientras se encontraba en su casa de la Colonia Educación en Coyoacán, con tan solo 43 años de edad. Como has de imaginar, mucha gente empezó a hacer teorías de que Chicoche no murió, y en realidad sigue vivo hasta hoy, y viviendo en su natal Villahermosa. Onésimo Cepeda iba a ser papa en lugar de Benedicto XVI. Onésimo Cepeda Silva es un obispo católico mexicano que nació en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1937. Fue nombrado primer obispo de la diócesis de Catepec en 1995 por Juan Pablo II. Por otro lado, Benedicto XVI nació un 16 de abril de 1927, el cual es conocido mundialmente por haber sido el Papa, el cual fue elegido el 19 de abril de 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II. El 28 de febrero de 2013, Benedicto renunció al papado, siendo Francisco su sucesor hasta el día de hoy. Esta teoría es bastante corta y sencilla, simplemente por 2005 existía la teoría o rumor de que Onésimo sería el nuevo papa tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Esto se fundamentaba por su cercana relación que estos dos tenían, cosa que obviamente fue falsa. Aunque hubiera sido bastante interesante haber tenido un papa mexicano, la verdad. Nivel 2. Las Biblias de Tijuana. Las Biblias de Tijuana se tratan de cómics pornográficos que se producían en Estados Unidos a partir de los años 20 hasta comienzo de los 70, teniendo su gran época en los tiempos de la Gran Depresión, en 1929. La Biblia más tradicional venía en un formato de 8 páginas impresas con tinta negra sobre papel barato. En la mayor parte de los casos no se colocaban el nombre de los artistas o guionistas de la obra. Fueron bastante famosas por sus aventuras sexuales donde participaban personajes famosos como Popeye, Mickey Mouse, Betty Pop, etc. También había Biblias sobre estrellas de cine, políticos y demás celebridades, que en su mayoría eran de género femenino. Todo esto obviamente se hacía sin permiso. Las Biblias de Tijuana se distribuían bajo mano, en colegios, garajes, barberías, etc.
El término de las Biblias de Tijuana se teoriza que se originó por los insultos contra los mexicanos, o debido al vicio que imperaba en los pueblos de la frontera. Hasta cierto punto podríamos decir que las Biblias de Tijuana fueron los primeros cómics independientes de la historia. El alemán que jugó en Chivas. Conoce a Hans Friesen Gutek, un jugador de origen alemán pero nacido en Guadalajara. Jugó en las décadas de los 60s y 70s en varios equipos del fútbol mexicano. Resulta pues que los abuelos de Hans eran agricultores. Llegaron a México migrando desde Alemania. El padre de Hans nació en Chihuahua, donde conoció a su madre casándose en Guadalajara, donde Hans nació. Hans se formó como futbolista en las reservas del Atlas en 1968. Desde 1971 a 1973, Hans jugó con Chivas. También fue conocido por su apodo El Güerito. Y ese sería un resumen de la vida de Hans, un alemán que jugó en las filas mexicanas. Y sí, se parece un buen a Jonas de Dark. Enrique Guzmán cantó en Woodstock. El Festival de Woodstock fue una congregación hippie con música de rock, que se realizó desde el viernes 15 hasta la mañana del lunes 18 de agosto de 1969, teniendo como sede una granja de 240 hectáreas en Bethel, en Nueva York. El festival se convirtió en un momento fundamental en la historia de la música popular, así como decisivo para la generación de la contracultura. Lo que nos trae a hablar de este festival es que existe una teoría de que el cantautor Enrique Guzmán participó como uno de los talentos artistas que tocaron en este festival. Realmente no hay pruebas de esto, y si llegara a tener algo real, pues sería bastante raro, pues la música que él hacía era muy distinta a la que se presentó en este festival. La verdadera capital de México es Veracruz. Realmente, por más que intenté buscar el origen de esta teoría, no encontré nada, al menos algo que fundamente un poco esta teoría, así que simplemente la daré como un dato random que fue metido para rellenar el iceberg, o quizá porque se dice que fue ahí donde pisaron tierra por primera vez los españoles. El Rancho Escondido de Grupo Corona. Grupo Corona es una cervecería mexicana que se especializa en exportar cerveza a la mayoría de los países del mundo, la cual fue fundada en la Ciudad de México en 1925. Entre sus marcas más famosas se encuentra Corona, Modelo y Pacífico. A día de hoy produce 17 marcas nacionales, entre las que destaca Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico, Negra Modelo, Montejo y León, estando presente en más de 180 países. Ahora, existe un licor llamado Rancho Escondido, que también es de Grupo Corona, entonces no sé a qué se refiere concretamente esta parte del iceberg, si a la existencia de este licor o a un rancho literalmente. En dado caso, si se refiere a la última, tampoco hay nada que hable de esto. Las apariciones de McDonald's. Ok, esta parte del iceberg, más que ser una leyenda mexicana, es una leyenda en general de McDonald's, independientemente del país. Durante mucho tiempo han existido muchísimas historias o sucesos macabros que han pasado dentro de un McDonald's, donde la mayoría se acuñan a apariciones siniestras o cosas por el estilo, o también historias donde se mencionan actos macabros cometidos por la mascota de McDonald's, el payaso Ronald McDonald. Estas historias tomaron un tamaño tan grande que obligó a la cadena a desaparecer el payaso de toda su publicidad. Obviamente, muchas de estas apariciones han sucedido en México y en muchos foros puedes encontrar testimonios de gente que ha tenido experiencias paranormales en McDonald's aquí en México. Este es un tema bastante interesante que tocaremos en un futuro video. La carrera de Hugo Sánchez fue un montaje de Televisa. Hugo Sánchez fue un futbolista y actual entrenador mexicano, nacido el 11 de julio de 1958. En el año 2000 fue declarado por la IFFHS como el mejor futbolista mexicano del siglo XX y el número 26 del mundo. Fue goleador y figura del Real Madrid en la segunda mitad de la década de los 80. Con 516 anotaciones en 883 encuentros oficiales, es el futbolista mexicano con más goles en partidos oficiales de la historia. Es más que obvio que Hugo Sánchez es uno de los futbolistas más prolíficos y destacados en el fútbol mexicano, y sobre todo, de los más respetados. Pero existe una creencia en internet que menciona que Hugo Sánchez no es más que una farsa, con una carrera inexistente. Otra vez tenemos como protagonista a Televisa, el cual fue el encargado de castear a Hugo Sánchez, una persona con la cual el pueblo mexicano se pudiera identificar y moldear su carrera futbolística minuciosamente para así poderlo presumir ante el mundo. Sí, es una teoría bastante loca y extraña, pero en este iceberg será un tema bastante recurrente, los montajes realizados por Televisa.